Bueno, es la segunda vez que grabo este video y realmente estoy bastante aburrido porque grabé y la voz se escuchaba como entrecortada. Espero que esta vez salga bien. He hecho un par de pruebas y espero que sea la solución definitiva porque honestamente qué asco hablar 12 minutos y de repente entrar y que el video no sirva para absolutamente nada. Pero bueno, vamos a comentar unas cosas que me dejaron el partido de ayer del Real Madrid. Voy a comentar algo de Laporta, algo de Joao Félix también muy rápido. Y por supuesto lo que ha dejado ese Real Madrid 1, Unión Berlín 0, lo que viene dejando el Real Madrid en las últimas horas, que a mí me ha llamado mucho la atención. Solo les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Si eres del Barça, pues no, porque esto no es una maquinaria perfecta como es el Barça, que está ahí al borde del sextete, pero creo que algo hará el Real Madrid seguramente. Alguito haremos. Entonces nada, vamos a empezar y por supuesto lo de siempre, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar un par de cosas muy interesantes. Lo de siempre, acompáñame hasta el final de este video para que sobre el final del mismo me digas tu opinión al respecto en estos temas que vamos a tocar el día de hoy, que me han parecido bastante llamativos y que bueno, creo que son bastante comentables. Quiero arrancar, por supuesto, hablando de lo que ha dicho Joao Félix. Nuestro amigo Joao Félix ha dejado unas declaraciones muy llamativas en las que dice que no se sentía cómodo en el Atlético, que no entendía el entrenador ni lo que quería hacer el entrenador con él como futbolista. Yo también considera él que, o relata él que ha perdido una cantidad de dinero importante al fichar por el Barça. Y es algo a tener en cuenta porque, bueno, empezando porque siempre tenemos mucho tiempo escuchándole a Joao Félix este tipo de declaraciones hablando mal del Atlético de Madrid. Yo no soy quien para defender al Atlético de Madrid, o sea, es que el simple hecho de ver en Twitter ayer los comentarios de los hinchas del Atlético hablando de futbolistas del Real Madrid que iban a partirle la pierna el domingo en no sé dónde, que no sé qué, que lo otro, o sea, no hay un club, o bueno, sí, segundo club que más asco le tengo es el Atlético, el primero es el Barça. Pero bueno, creo que Joao Félix está también un poco obsesionado con esto que pasó en el Atlético. Está tratando de resarcirse de sacar pecho de que bueno, yo no soy el malo, que el malo era Simeone, no sé qué, que entiendo que un futbolista como Joao Félix necesita otras cosas que no le daba el equipo de Simeone. Creo que lo puedo llegar a entender perfectamente, pero creo que las declaraciones están fuera de lugar. Y pues con respecto a bajarse el sueldo era eso, porque sabes que ibas a un club que está bastante complicado económicamente, o al menos eso es lo que todos pensábamos, porque ya van a entender por qué les digo esto. Y bueno, creo que era eso, quedarte ahí en el Atlético de Madrid, donde estabas prácticamente desperdiciando tu carrera. Bastante llamativas las declaraciones, pero creo que fuera de lugar, sobre todo teniendo en cuenta que el Barça no lo ha comprado, el Barça lo tiene como cesión y su ficha sigue perteneciendo al Atlético de Madrid. Así que creo que un poco temerarias las declaraciones de Félix. Lo siguiente que quiero analizar con ustedes es lo que ha pasado con Joan Laporta, Joancito Laporta, que ha dado unas declaraciones importantes e interesantes también en las que decía lo siguiente: el Barça estará repuesto o estará mejor económicamente, estable económicamente antes de lo que pensamos. Es lo que comenta Joan Laporta. También asegura que los éxitos deportivos ayudarán a que el Barça pueda tener un mejor desenvolvimiento en cuanto al aspecto económico. Eso es cierto, aunque ya lo veremos. Creo que es un poco temerario hablar de éxitos deportivos en una campaña que apenas está viendo la luz del sol, el amanecer. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero Laporta lo comenta como que, bueno, sí, vamos a volver a ser económicamente estables. Y no me sorprende, pero sí me llama la atención porque tenemos mucho tiempo comentando cosas como que el Barça está en ruina deportiva. Y ahora, milagrosamente, un equipo que tenía una deuda absolutamente bestial en las últimas temporadas está a punto de volver a lo que es una solvencia económica. Repito, no me extrañaría que el día de mañana saliera Tebas, saliera sí, la Liga, la Porta, a decir que el Barça ya está estable económicamente, porque sabemos que tanto Tebas como muchas personas en el mundo del fútbol están ahí o necesitan que el Barça esté bien deportivamente, porque parte de las ganancias que ellos tienen en su sueldo equivale a lo que puede generar el Fútbol Club Barcelona. Es una cosa absolutamente lamentable que esta gente esté hablando de estar estable económicamente. Y repito, no me extrañaría que volvieran a la regla del 1-1, todas estas cosas, que el fair play financiero. No me extrañaría, teniendo en cuenta que
las personas que están detrás de todo esto, que deberían hacer regir las normas tanto en Europa como en el fútbol español, se hacen de la vista gorda porque dependen en gran medida de lo que pueda generar clubes como el Real Madrid, como el Barcelona, en Europa como el Bayern, etcétera, etcétera. Así que a tener en cuenta esto, pero bueno, no se nos va a olvidar muchas cosas y entre esas otras cosas es cómo Tebas se ha bajado los pantalones para ayudar a resolver una situación del Palancas Fútbol Club. Quiero que cerremos este video analizando un poco lo que ha dejado el Real Madrid en las últimas semanas. Porque, a ver, no han sido el club avasallador o el equipo absolutamente arrollador que quisiéramos, pero creo que es un equipo que está sacando resultados y yo creo que eso es muy importante pese a todo. ¿Por qué? Voy a tocar 3 puntos claves que para mí están siendo claves. Creo que lo de Carvajal lo comentaba la semana pasada y creo que todos me entendieron perfectamente lo que estaba aportando Dani. Lastimosamente tuvo una lesión, esperemos que se pare la sangría de lesiones. Y una de las cosas que quiero acotar es que, por ejemplo, Jude Bellingham está haciendo un temporadón en lo que va de temporada, pero no solamente en lo deportivo. Él también comentaba ayer que él es un chico un poco tímido, pero que sin embargo siempre está tratando de ir con una cara positiva a los entrenamientos, que se ha ganado mucha gente del club, etcétera, etcétera. Es bastante llamativo eso porque transmite una sensación de una personalidad arrolladora y este hombre viene y dice que él es un poco retraído. Pero bueno, hablando exclusivamente de lo deportivo, que al final es lo más importante, creo que es importante acotar también que lo que está haciendo Bellingham, más allá de los goles, más allá de las producciones deportivas, creo que hay que tener en cuenta un punto y es esa capacidad o esa sensación que transmite que siempre está un paso adelante de absolutamente todos los jugadores y porteros que están dentro del terreno de juego. Esa sensación de transmitir que siempre es más inteligente que cualquiera que está dentro del terreno de juego, creo que es lo que está aportando esta cifra goleadora y que bueno, se ha explotado definitivamente ante un equipo que es mucho más que el Borussia Dortmund, por supuesto, que es el Real Madrid. Creo que ese es el aporte principal que está haciendo Jude Bellingham y lo que ha cambiado en estas últimas semanas. Por supuesto, lo iremos analizando muchísimo más cuando la temporada tenga mucha más tela para cortar. Pero creo que lo definitivo de Bellingham es esa sensación que transmite que siempre está 1, 2 o 3 pasos por delante de todas las personas que le rodean en un terreno de juego y creo que a las pruebas me remito para meter esos goles en los que ha tenido mucha gente dice suerte. Para mí lo llamo inteligencia futbolística. Otro de los puntos claves de esta temporada o lo que va de temporada para mí es Antonio Rüdiger. Lo dije el día de ayer, lo decía claramente, Rüdiger para mí ahora mismo es el mejor central que tiene el Real Madrid, no me queda ninguna duda de eso. Ayer él mismo se encargó de que el Unión Berlín estuviera siempre contenido al punto de que Kepa se pudo haber ido de vacaciones perfectamente y creo que en la actualidad también lo demostró en gran parte sobre el final de la temporada pasada. Es el mejor central que tiene el Real Madrid. Creo que el partido cúspide, lo más alto que vimos fue ese partido en la ida contra Haaland, que después Ancelotti comete el error de colocar a Militao sabiendo que no estaba del todo bien seguramente. Y bueno, creo que Rüdiger a día de hoy es el mejor central del Real Madrid, una noticia positiva y creo que es una de las cosas que ha cambiado un poco en las últimas semanas, esa capacidad de Rüdiger para corregir, para intimidar a los rivales porque tiene una capacidad de intimidación absolutamente bestial. Cierro con el video con José Lu. A ver, José Lu es otro de los puntos claves que para mí está siendo importante. Los goles que ha metido, que lo hemos hablado, lo que significó un empate, que la posterior victoria, siempre el primer gol es importante porque termina de abrir un cerrojo que seguramente estaba potente. El otro día le termina dando los 3 puntos al Madrid. Ayer no termina marcando y seguramente no es el delantero que quisiéramos ver en el Real Madrid 15 años. Pero creo que es un futbolista que está demostrando que tiene unas cualidades importantes para meter entre 20 o 25 goles esta temporada. Me atrevo a decirlo a día de hoy porque creo que lo que vi ayer se le ve a muy pocos futbolistas. Ese ímpetu, esas ganas, es sobre todo esa capacidad rematadora. Se ha encontrado también con un poco de mala suerte el portero, un travesaño. O sea, creo que este hombre tiene una capacidad de resolución en el área importante, sobre todo en el aspecto aéreo, que creo que es su fuerte o su cualidad más importante y creo que nos va a dar muchísimo más de lo que muchos nos imaginamos. Ha habido muchas risas, muchas cositas, pero ojo con lo que puede hacer José Lu, porque repito, lo que vi ayer, por poner un ejemplo muy claro, nunca se lo vi a futbolistas como Jovic o como Mariano. Ya veremos cómo acaba la cosa, pero sí me llama mucho la atención el desenvolvimiento que están teniendo esta gente. Es bastante importante. Me gustaría saber sus opiniones, qué les parece estos 3 puntos clave que para mí están siendo decisivos en lo que va de temporada.
¿Qué les parece las declaraciones de Laporta con este nuevo ímpetu de querer sacar al club adelante, ayudado por la liga y por Javier Tebas? ¿Qué les parece también las declaraciones de Joao Félix? Como siempre, acordándose de su ex equipo, no sé qué tan profundo le habrá quedado la herida, pero bueno, ahí le dejamos eso a ustedes para que lo analicemos juntos. Lo de siempre, gracias por acompañarme, like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.